Ok, muy buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parashat Shemot. Hoy no solo estamos entrando dentro del marco de energía de esta semana, sino que estamos entrando en un nuevo libro, en uno de los 5 libros que corresponde al nivel de Jochma. Los 5 libros de la Torah corresponden a Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Y este segundo libro de la Torah, conocido como Éxodo, aunque el nombre en hebreo no es Éxodo, el nombre en hebreo es Shemot. Shemot quiere decir nombres. Este segundo libro corresponde al nivel de Jochma. Jochma, sabemos, siempre que hablamos de la sefirá de Jochma, estamos hablando de la inteligencia de la creación, el propósito de la creación. Con lo cual, lo que ocurre en este libro, en el libro de Shemot, de Éxodo, es el verdadero propósito de la creación. Entender lo que ocurre en este libro es entender el para qué estamos en este mundo. Adicionalmente, el comienzo del libro de Shemot marca todos los años el comienzo de un periodo de juicio que es llamado Shovavim, que son las iniciales de las porciones entre la parashá de Shemot y la parashá de Mishpatim. Es decir, durante toda la historia de esta esclavitud en Egipto y la salida hasta la porción que viene después de la entrega de la Torá en el monte Sinai, estamos dentro de un periodo de tiempo que es hasta gracioso el nombre. Shobab en hebreo quiere decir como tonto, ¿sí? Como torpe, cuando es como se le dice a un niño cuando hace travesuras, cuando rompe algo. Shobabim es el plural, ¿sí? Y el Zohar explica que este periodo de Shovavim es un periodo en donde uno tiene que tener especial, hay una determinada energía de juicio en el mundo, en el universo, que el momento lo determina, este periodo de tiempo lo determinan las lecturas de la Torah y no el calendario. Y tiene específicamente que ver con excesos físicos, hay un juicio adicional para los excesos sexuales, la comida, lo que uno come y lo que uno bebe. ¿Sí? Y vamos a tratar de entender, está explicado vamos a tratar de explicarlo en la porción de esta semana, por qué es así, cuál es la razón que hay detrás de esto. Ahora, una característica especial acerca de el entendimiento cabalístico de la porción de Shemot, para empezar tenemos que empezar por el hecho de que por alguna razón, si bien nos cuenta la historia de la salida de Egipto, del Éxodo, el libro se llama Nombres. Y uno puede decir, bueno, es fácil explicar por qué se llama Nombres, porque empieza diciendo, estos son los nombres. ¿Sí? La segunda palabra de la porción es nombres. Entonces uno puede decir, bueno, quisieron ponerle
No le iban a... Generalmente siempre el nombre de la parashá proviene de la primera frase, siempre el nombre está también en la primera frase de la parashá. Y como las otras opciones que nos quedan son Mitzrayma, Egipto, Israel, son como ¿sí? nombres, palabras que no tienen mucho sentido, pongámosle nombres. En realidad en este libro, en el libro de Shemot, es donde aparecen todos los nombres de Dios. Los famosos 70 nombres o los 72 nombres de Dios que aparecen para el cruce del Kriyat Yam-Suf, del Mar Rojo. Todos los distintos nombres que no conocemos de la Torá, porque hasta ahora solo le conocemos un nombre a Dios. En el libro de Bereshit no aparecen todos los nombres de Dios. Y no solo eso, sino que en la porción de la semana que viene, Moisés se va a encontrar con Dios por primera vez y Dios le da un trabajo difícil, ¿no? De tener que ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto, y le dice: vas a ir y te vas a presentar ante Dios, ante el faraón, y le vas a decir que Dios te manda a que liberes al pueblo de Israel. Y Moisés le pregunta: cuando me diga quién es Dios, ¿qué le digo? ¿Sí? Me va a preguntar: ¿quién es tu Dios? Y ahí aparece el primero de los nuevos nombres que aparecen de Dios a partir de este segundo libro de la Torá. Y eventualmente va a aparecer el famoso nombre Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Al resto de los patriarcas, a los que vinieron antes que vos, hablé con ellos, pero no les dije en realidad quién era. No estaban listos. Y a partir de Moisés en adelante se empiezan a revelar todos estos nombres, que por cierto, si uno siente que el nombre que tiene no le vibra, no conecta con su alma, esta es una buena semana para averiguar cuál es el verdadero nombre de la persona. Y la mejor forma de hacerlo es preguntando justo antes de dormirse. ¿Sí? Leer un poco de Zohar, de la porción de Shemot, y antes de dormirse con la pregunta: ¿no? ¿Cuál es mi verdadero nombre? Porque ya saben que parte de lo que hacen los padres para arruinarle la vida a los hijos es ponerle nombres. Y lo hacen, ya vieron cómo lo hacen, ¿sí? Compran un perro y esperan una semana para conocer al perro y ver cómo es el perro para ponerle nombre, pero para un hijo le ponen el nombre 9 meses antes de... Es más, a veces ni siquiera están embarazados y ya tienen el nombre de cómo se va a llamar el hijo. Pero bueno, nosotros los elegimos así como son, a los padres que tenemos. Ahora, lo particular de esta porción, más que de este libro, es que, según el Zohar, la historia que leemos hoy no tiene nada que ver con algo que pasó en la historia del mundo, ¿sí? Sino que tiene todo que ver con algo que ocurre todo el tiempo, que sigue ocurriendo. Es una descripción de la mecánica de cómo funciona el mundo hoy. La porción de la semana que viene sí va a ser un relato histórico que tiene adentro un montón de códigos y de mensajes ocultos, pero sobre todo la primer aliyá, la primera sección de la porción de esta semana, es casi una repetición de una sección que salió en la porción de la semana pasada, que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. No dice que llegaron en aquel momento, dice que llegan con Jacob a Egipto.
cada uno llega con su familia, no dice con su familia en hebreo, dice con su casa, cada quien de acuerdo a su casa. Salen los nombres, Rubén, Shimón, Leví, no importa, pues ya los conocemos, y dice, los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. Y no utiliza la palabra personas, ni cuerpos, ni... ¿sí? Específicamente dice Shvi'im Nefesh, 70 almas. Dice, cuando ellos llegaron, Yosef ya estaba en Egipto. Dice, pero falleció Yosef y todos aquellos que estaban en esa generación, y los israelitas eran muy prolíferos y fértiles, y se multiplicaban cual enjambres. Y eran una de las naciones más numerosas en el país. Dice, pero se levantó un nuevo faraón que no conocía a Yosef. Y este nuevo faraón dijo, miren, el pueblo de Israel se está haciendo numeroso y poderoso, mucho más poderoso que nosotros. Esclavicémoslos. Y ahí comienza la famosa historia de los 210 años de esclavitud. Y sabemos, si uno presta un poco de atención, es imposible que hubiera un nuevo faraón que no conociera a Yosef, porque el faraón anterior a este faraón era Yosef. Yosef fue virrey o regente de Egipto durante 40 años, y cuando murió Ramsés I, que era el papá de Ramsés II, que es el faraón de este libro, durante 40 años él fue faraón. Con lo cual, para que este faraón haya sido hijo del que murió hace 40 años, tenía que tener al menos 40 años y un día, ¿sí? Bueno, 39 años y 3 meses pudo haberlo engendrado, y después muerto apenas lo engendró, pero por lo menos tenía 40 años, o sea que los primeros 39 años de su vida vivió bajo el régimen del gobierno de Yosef, ¿sí? No hay forma de que no lo conociera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? Lo primero que tenemos que entender es de qué se trata, y esto lo voy a explicar muy rápidamente porque ya lo hemos explicado muchas veces, pero de qué se trata el hecho de que el pueblo, de la parte histórica del libro de Éxodo, por qué este pueblo de Israel tenían que ser esclavos en Egipto durante 210 años. En realidad tendrían que haber sido esclavos en Egipto 400 años. ¿Sí? Pero por el tipo de almas, porque en realidad tenían que caer, necesitaban el exilio, era algo que lo necesitaban dentro de su evolución, pero estos tipos eran tan expertos en caer que en 210 años cayeron lo que deberían de haber caído en 400 años, y si se hubieran quedado un ratito más en Egipto, hubiera sido una tragedia. Lo vamos a explicar con más detalle en la porción de Bo y de Beshalach, que son las de la salida de Egipto. Ahora, ¿de qué se trata que estuvieran todo este tiempo como esclavos en Egipto? Y hay una nota particular que no la dice la Torá, pero si uno hace cuentas, desde qué año era cuando Yosef fue gobernante, cuántos años vivió, con lo cual mientras estaba vivo los hijos de Israel eran libres en Egipto, a cuando ocurrió esto que dice, y Yosef murió y el faraón no lo conocía a Yosef,
y la edad que tenía Moisés cuando cuando se presentó ante el faraón, que era 65 años, ¿sí? El proceso de sacar que esto que nosotros leemos en el libro de Éxodo, que parece que fuera de un día para el otro, que llega Moisés y le dice que deja ir a mi gente, sí, no, bla, 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 las plagas, todo esto en realidad tardó casi 15 años. Y ¿querés que apaguemos? Si no, si me escuchan, ¿no? Apaguemos apagate ese. Ahí está. Listo. La cantidad de tiempo que transcurrió entre el día que murió Yosef y el día en que nació Moisés fueron exactamente 130 años. ¿Sí? Durante 130 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto sin Yosef y sin la presencia sin remedio. ¿Sí? Si bien tardó 65 años hasta que Moisés volvió de su propio exilio y sacó al pueblo de Israel de Egipto, una vez que apareció Moisés en la historia ya estaba resuelto qué era lo que iba a pasar. Pero estuvieron 130 años solos, esclavos en Egipto. El Arí dice lo siguiente acerca del Éxodo, o en realidad más que del Éxodo, del exilio en Egipto. Y el exilio de Egipto, si bien el pueblo de Israel en su historia vivió 5 exilios, el exilio de Egipto es considerado el padre de todos los exilios. De ningún otro exilio lo recordamos a diario. Sin embargo, en todas las conexiones que se hacen dentro del judaísmo, en los rezos diarios, en los de Shabbat, en los de Año Nuevo, en todas las oportunidades donde hay algún tipo de liturgia, se menciona siempre el exilio de Egipto y el hecho de haber sido redimidos de ese exilio. Y ahora vamos a tratar de entender por qué es tan importante. Dice, el Arí comienza diciendo, ¿cuál es el significado de Pesaj, Pascua, y el exilio y el éxodo de Egipto? Tal como ya sabemos, las primeras generaciones de la humanidad forzaron a la divina presencia, a la Shejinah, a que se retirara del mundo físico hacia el séptimo cielo. Forzaron quiere decir por cómo actuaban, vamos a ponerlos en términos religiosos, por sus pecados, ¿sí? Forzaron a la Shejinah a retirarse del mundo. Las almas del pueblo de Israel, de la generación del exilio de Egipto, derivaban directamente del desperdicio de semen de Adán del hombre primordial, que emitió durante los 130 años de separación con su esposa. Adán, cuando se dio cuenta que por haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal había traído la muerte al mundo, se le ocurrió que lo mejor que podía hacer dijo, minga que voy a traer la muerte al mundo. Si soy el único que puede tener un hijo, soy el único humano, si no tengo ningún hijo, no traje ninguna muerte al mundo. ¿Sí? Pensó que como lo podía solucionar, era, ok, para que hayan otros humanos me necesitan a mí. Si yo no tengo ningún humano, si no tengo ningún hijo, no va a haber ningún mortal en la tierra. Pero solo se aguantó 130 años.
Y en los 130 años, mientras se aguantaba, no se aguantaba del todo. ¿Sí? Dice, esas almas, que sabemos que son las mismas, las que estaban en el exilio en Egipto, provienen de estas primeras emisiones de semen de Adán, habían previamente encarnado en la generación del diluvio. Pero como en esa generación también no hacían otra cosa más que desperdiciar semilla, desperdiciar semen, habían grandes orgías entre con los ángeles, con los animales, con lo que venga. Si prestan atención, la historia bíblica del Éxodo es y si ven Nat Geo o cualquiera de estos canales donde hacen documentales de contrastes bíblicos, van a encontrar que de todas las historias que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la más cuestionada es la destrucción de la muralla de Jericó por la cual derribó Yoshua cuando entraron a Israel, y la existencia del exilio en Egipto. Fundamentalmente porque la Biblia dice que, continúo leyendo lo que decía sobre el faraón que dijo esclavicémoslos. Dice, los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajo forzado y les amargaron las vidas con arduos trabajos. ¿Y qué le hacían hacer? Argamasa y ladrillos para construir las ciudades de, ¿cómo se dice? Storage. Ciudades de acopio. Ciudades de acopio. ¿Sí? Okay. Resulta que cuando uno ve todo lo que se construyó en Egipto, supuestamente durante 210 años los tipos hicieron ladrillos. ¿Sí? Entonces estos tipos o eran los trabajadores y los esclavos más ineficientes que hubieron en la historia del mundo, o no hacían ladrillos, porque no hay nada construido o que se haya encontrado en sitios arqueológicos en Egipto que esté hecho de ladrillo. ¿Sí? No hay... Las construcciones de Egipto son todas hechas de piedra, las pirámides son de piedra, todo era piedra, nada está hecho de ladrillos. Sin embargo, dice que que los castigaron con abodá kashá, con trabajo forzado en la fabricación de ladrillos, para amargarles la vida. Y lo primero que hace el faraón cuando sus magos les dicen que van a ser un redentor, ¿sí? Los astrólogos vienen un día y le dicen, cuando está por nacer Moisés, que va a ser en esta misma porción, todo va a ocurrir hoy. Lo primero que dice el faraón, dice simple, ahoguémoslos. ¿Sí? Todos los bebés, ¿qué va a ser? ¿Un varón? No va a ser, si es un guerrero o lo que sea, tiene que ser. Entonces, todos los niños varones israelitas que nazcan, ahoguémoslos. ¿Sí? Entonces, hay un decreto de ahogarlos, hay un decreto de que trabajen duro haciendo ladrillos. Dice, estas almas previamente habían encarnado por primera vez en la generación, dice encarnado, no reencarnado. Dice, habían encarnado en la generación del diluvio, ¿sí? Y murieron todos ahogados. Pero como hacían lo mismo que Adán, toda esa generación fue destruida. Dice, de hecho, dice el Lari, la frase en la
en la sección de Noaj, donde dice, y Dios vio que, en realidad no lo dice en la última sección de Bereshit, dice, y Dios vio que el hombre sobre la tierra era malo. Dice, se refiere específicamente a la emisión sin sentido de semilla, de semen, lo cual es llamado bíblicamente ra, mal. Dice, siguió que después de la generación del diluvio fuera extirpada de la tierra, estas mismas almas reencarnaron en la generación de la dispersión. ¿Saben cuál fue la generación de la dispersión? La generación de la dispersión son los que construyeron la Torre de Babel. ¿De qué construyeron la Torre de Babel? De ladrillos. ¿Sí? Dice, reencarnaron después en la torre, dice, por eso la Torá hace mención cuando dice, y Dios vio lo que el Hijo del Hombre había hecho, refiriéndose a la Torre de Babel. Y utiliza la palabra Ben Adam, hijo Bnei Adam, los hijos del hombre. ¿Por qué no dice Anashim, la gente? Todos lo estaban haciendo. Lo dice específicamente así, dice Larí, para denotar de que se trata de directamente los hijos de Adán, la segunda encarnación de las almas que Adán había desperdiciado a través de sus emisiones de esperma. Dice, y este faraón lo único que quería era corregirlos. Este exilio de lo que se trataba, en realidad lo de ahogarlos tiene que ver, acá no lo explica el Ari, pero el Zohar lo explica, del mismo lugar de donde el Ari saca esto, que es del Zohar. El Zohar explica que una de las incursiones que hicieron estos tipos lo único que querían era, cada vez que llegaban al mundo, querían poder hacer lo que sea que su tremendo deseo de recibir les pedía, sin que les cause consecuencias. La razón por la cual Nimrod pudo convencer a toda la gente que construyeran esta torre de Babel, ¿sí?, es porque les prometió que si construían una torre lo suficientemente alta para que él se pudiera parar en el cielo y mencionar los nombres de Dios que él sabía mencionar, podía cambiar las reglas y podía hacer que lo que les prometió es, van a poder hacer todo lo que les da placer al cuerpo sin que eso les haga mal. ¿Qué es lo que la gente más quiere? La gente cuando estudiar espiritualidad es un bajón, porque te empezás a enterar de cómo funcionan las cosas y si bien el no saberlo no te salva de la consecuencia, pero una vez que lo sabes no quiere decir que al día siguiente podés ir realmente en contra de la conciencia del cuerpo. Y hoy vamos a entender por qué es así. Bueno, una de las cosas que habían hecho, se habían dado cuenta de esto de que las leyes de causa y efecto no se cortan sobre la superficie del mar. ¿Sí? La razón por la cual la mikve es tan poderosa, el hacer mikve, estos baños de inmersión, es porque la superficie del agua hace interferencia en la llegada de las leyes de causa y efecto. Entonces, cuando la persona hace mikve, se desconecta de eso que trae pegado, ¿sí?, de esa consecuencia que está viviendo en ese momento. Ahora, si la persona cuando sale de la mikve piensa igual, hace todo lo mismo igual que antes, por afinidad de forma se le vuelve a pegar el problema. Ahora, por eso es que un ser humano no dura más de 1 minuto, 2 minutos, 5 si tiene mucho entrenamiento bajo el agua. No estamos hechos para vivir bajo el agua. ¿Qué hicieron estos tipos?
se fabricaron una ciudad bajo el agua que se llamaba Atlantis, ¿sí? La Atlántida. Y también fueron destruidos, ¿sí? Pero desde el principio están acá tratando de joder a Dios, básicamente, ¿sí? De ganarle la pulseada a las leyes de causa y efecto. Por una razón muy justa, porque el hombre tiene derecho a estar por encima de las leyes de causa y efecto, ¿sí? El hombre tiene derecho a ser como Dios y a tener la misma voluntad, solo que hay un camino para llegar ahí, ¿sí? Y lo que ellos buscan es lo que buscaron siempre y seguimos buscando hasta el día de hoy, es el atajo. Escuchen esto. Dice así: después de estas 2 encarnaciones, ya se habían purificado lo suficiente. Después de las dos, no era solo encarnaciones, eran destrucciones en realidad, ¿sí? Unos habían todos muertos en el diluvio, los otros tuvieron que ir a conquistar el mundo, ¿sí? Se dispersaron y tuvieron que ir a pelear contra la naturaleza para sobrevivir. Dice, para ese entonces, ya estas almas, por la cantidad de sufrimiento que habían atravesado, estaban en un cierto nivel de refinamiento. Dice, puesto que, como ya lo hemos explicado muchas veces, el origen de estas almas es el más poderoso y el más sagrado de todos los orígenes de almas, ¿sí? Porque esto que llamamos el pueblo de Israel o la gente que tiene interés por la espiritualidad en el mundo, provienen de la cabeza de Adán. Provienen de los cerebros del hombre primordial, ¿sí? Cuando Adán se rompió, los pedacitos de almas en las que se rompió su cuerpo, hay una cantidad de almas que provienen de Jochma y otras de Binah. Esas almas constituyen esta 70ª nación que bíblicamente se conoce como el pueblo de Israel. Después apareció más tarde la idea de un país, de una tierra llamada Israel, pero no tiene nada que ver con una cuestión que pase por el cuerpo, es decir, por ser hijo de judíos. Porque de hecho todos los israelitas que Moisés sacó de Egipto, antes de encarnar en esas personas, eran los egipcios a los que Yosef les vendía grano. Uno dice, no, yo soy... la gente dice, soy judío porque soy hijo de padres judíos. Puede que sea cierto, que eso es cierto para el cuerpo, pero el alma que ocupa un cuerpo no tiene nada que ver, y nosotros somos, ¿qué? ¿El cuerpo o el alma? Ahora dice, estas almas, como ya lo hemos explicado anteriormente, eran sumamente sagradas y poderosas, pero como las fuerzas del mal se pegaron a ellas, se arruinaron, por decirlo de alguna forma. Dice, una vez que estuvieran purificadas y se hubieran deshecho de la enfermedad de su impureza, iban a poder manifestarse como almas absolutamente sagradas. Ya es sabido, dice Larí, que es sólo hacia las almas más elevadas a las que el mal intenta dominar. Y escuchen esto.
Dice, esto puede tal vez ser mejor entendido por algo que dijo un hasid muy grande que vivió allá por el año 1700, 1800, que se llamaba Rabbi Shalom Dov Dar. Dice, él dijo lo siguiente: dice, aquel que nunca ha cometido algún pecado que impurifique o que dañe el pacto de la circuncisión, dice, en algún nivel, esa persona, dice, está diciendo, a menos que una persona alguna vez en su vida haya hecho algún tipo de transgresión sexual específicamente, dice, a menos que haya hecho alguna transgresión sexual en su vida, no va a ser posible para él que pueda relacionarse con la verdadera esencia de la Torah, ¿sí? Que es el conocimiento de la Kabbalah. Y es raro esto, ¿no? Sí, una persona que vivió toda su vida pura y no ha hecho ninguna transgresión sexual, dice, seguramente nunca va a poder conectar o relacionarse o entender el significado esotérico de la Torah. Y es muy raro esto, primero que nada porque lo dijo un tipo que era un tzadik muy conocido, y explica lo siguiente, y explicó por qué él pensaba de esta manera. Dice, a lo que se refiere es específicamente a al uso indebido de la sexualidad. Dice, pero al punto donde él lo lleva a ver como si fuera que a menos que la persona haya hecho algo que en realidad sea como una aberración, o sea, que sea cosas graves sexualmente. Dice, y no solo eso, sino también implícitamente habla de cualquier tipo de conciencia mediante la cual la persona resultó seducida por alguna promesa extraña de satisfacción espiritual. ¿Sí? Algún tipo de promesa extraña de satisfacción espiritual. Y lo pone como si fuera que es lo mismo, que la persona comete actos de aberración sexual, porque en realidad está buscando algún tipo de satisfacción espiritual. Y hace eso porque siente que eso que va a hacer es como una promesa de que lo va a conseguir. Dice, después de todo, la emisión o el desperdicio de semilla, de semen, y la aberración sexual, en general, es simplemente tomar el potencial creador de una persona y ponerlo en un canal equivocado. Aparte es alucinante pensar, esto está escrito por alguien entre el año 1700 y el año 1800. ¿Sí? Lo único que es tomar, dice, el potencial creador de la persona y simplemente ponerlo en un canal no apropiado. Es decir, enfocarlo en cualquier otra cosa que no sea la esencia divina o la esencia de Dios. Dice, en el primer caso, en el caso de que hablamos de solo el tema sexual, dice, estamos hablando de lo reproductivo o incluso una idea de una energía romántica, mientras que en el segundo caso estamos hablando de el poder mental o la energía creativa de la persona. Pero en cualquiera de los dos casos es lo mismo. Dice, una persona que
que tiene sexo de una cierta manera solo para conseguir una cierta satisfacción, o el que intelectualmente busca queda raro decirlo así, pero en espiritualidades extrañas es lo que dice acá, está buscando un fix, ¿sí? ¿Cómo se dice? Una dosis, como la persona, como el drogadicto que busca algo que le está en dolor o en carencia y está buscando algo una satisfacción que le corte esa falta. Dice, en cualquiera de los dos casos lo que está ocurriendo es que el potencial de la persona que debería de haber sido utilizada para promulgar y propagar divinidad o conciencia divina en la realidad en la que él vive es desperdiciada. Dice, pero ¿qué es lo que hace que una persona haga eso? ¿Sí? Cualquiera de las dos, la búsqueda de una espiritualidad extraña o la sexualidad fuera del contexto, de un contexto de compartir. Dice, si entendemos lo que explica la sabiduría de la Kabbalah, todos estamos ¿cómo se dice hardwired? Cuando una cosa puede estar cableado, una cosa puede estar enchufada a algo, eléctrica, una cosa puede tener con un enchufe enchufado, ¿sí? Y una instalación eléctrica no es un enchufe, está atada, los cables están, ¿cómo se dice? Sí, está todo empalmado, no es algo que enchufás y desenchufás, ¿sí? Dice, según lo que explica el conocimiento de la Kabbalah, nosotros, los seres humanos, estamos conectados pero no enchufados, sino que estamos atados, no tenemos posibilidad de desconectarnos para cumplir un solo propósito en la tierra. Y ese propósito es hacer que esta realidad se llene de la conciencia, que esta realidad se perciba como Dios o como la casa de Dios, al propagar conciencia divina a través de toda la realidad. Para lo único que viene un ser humano al mundo es para eso, para lograr hacer que el mundo se vea de una manera donde sea clara la percepción que nosotros vivimos y que este mundo está adentro de Dios. ¿Sí? Las religiones, todos estos nos han vendido la idea de que Dios es una cosa que está en el cielo. Es cierto, leímos anteriormente que la Shejinah está en el séptimo cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Shejinah es lo que se llama en el catolicismo la presencia divina, ¿sí? O el Espíritu Santo. ¿Por qué se llama presencia divina? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué presencia? Porque lo que nosotros no percibimos, o sea, al estar lejos, nosotros no percibimos que esté presente, pero en realidad es solo una cuestión de percepción. Dios no está allá afuera, nosotros estamos adentro de Dios. Todo este mundo es Dios, todo es Dios. Si vos no tenés que creer en Dios, porque si conoces el mundo, conoces a Dios. Ahora, la mayoría de la gente no conoce el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir conocer? Cuando vos conocés una ciudad, no te perdés. Vos querés ir de acá hasta allá, y si conocés la ciudad, llegás.
Cuando la gente se pierde en el mundo, en la vida, lo que sea, es porque no conoce el mundo. Es decir, lo conoce superficialmente, pero no conoce la mecánica, no conoce para qué mano es cada calle, entonces de vez en cuando se mete en contramano y lo multan. Pero dice, para lo que está hecho, para lo que está diseñado un ser humano, es para lograr generar que la realidad en la que estamos se vea como la casa de Dios, y en la forma en cómo lo hace, o lo tiene o lo debería de hacer, es propagando conciencia divina a través de todo lo que de todo lo que toca, lo que ve, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? No ir a trabajar más. Deberíamos de estar todo el tiempo meditando en traer conciencia divina, ¿no? Que trabajen los que no son parte del pueblo de Israel. Si sos de los que tienen un alma que le interesa la espiritualidad, debe ser porque sos de los que pueden hacer esto. Y la respuesta es sí. Sos de los que pueden hacer esto. Pero ¿cómo se hace? Trabajando, manejando, comiendo. Es haciendo de todo lo que haces un trabajo divino, un sacrificio. Es decir, un oficio sagrado. Trabajar sagrado, manejar sagrado, hablar sagrado, todo, de eso se trata. No se trata de que nos sentemos todos a meditar, que el resto de la gente se encargue del mundo, no, al revés, hay que ir a mostrarle al mundo que uno puede trabajar sagrado e incluso ganar más que de la otra forma. Porque tenemos la percepción que la otra forma, lo profano, nos da satisfacción más rápido, es inmediato. Ahora, la pregunta que había hecho Rabbi Shalom Dodder era ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Ponele que no habías escuchado nunca esto. Entonces ya de ahora en más nunca más vas a volver a hacer nada que el cuerpo te pida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué el cuerpo tiene este dominio? Entonces dice, si sabemos que esto es así, ¿por qué dice alguien haría algo que fuera contrario a eso? Si estamos conectados y no nos podemos despegar. Dice, la respuesta es que el mal tiene éxito temporalmente en convencer a la persona de que el pecado lo está, ¿cómo se dice? Enticing, tentando, lo está tentando a que haga otra acción en donde puede conseguir algo aún más elevado que la santidad. ¿Sí? Si nosotros ya tenemos una programación y estamos conectados con un propósito, ¿por qué terminamos haciendo algo que es contrario? Porque hay algo en nosotros que nos dice, no, esto será contrario, pero es más que lo que podés conseguir haciendo el bien. ¿Sí? Con el mal se consigue mucho más que lo que se consigue haciendo el bien. Dice, y sin embargo, mientras la persona hace eso para conectar con ese mal, también tiene que saber que solo es momentáneo. ¿Sí? La persona no tiene que después decir, bueno, pero soy una mala persona, yo ya no, ¿qué voy a ir a la clase de Kabbalah si me interné una semana en el prostíbulo,
¿sí? Y dice, y lo que dice, pero es increíble que esto dice, no, es momentáneo. Es decir, lo hemos explicado muchas veces, cabalísticamente, una persona puede ser un asesino serial y cambiar en un instante, y cambió. Y si cambió, lo que hizo ayer no importa. Hay leyes de causa y efecto y todo esto, pero hasta es probable que las leyes de causa y efecto ni siquiera lo encuentren si cambió verdaderamente. Porque cuando ese efecto va a buscar a la persona, pero tiene que haber cambiado. No tiene que seguir siendo esa misma persona. Para esa persona que había antes y en un mundo paralelo, porque esta realidad está hecha de una infinidad de realidades paralelas, hay un mundo paralelo en donde esa persona está pagando la consecuencia de eso que hizo. Pero el lugar en donde vive el consciente de un ser humano puede ser en un tiempo, espacio y cuerpo donde la consecuencia de haber matado a 20 personas antes no está. ¿Sí? De hecho, a tal punto que el Zohar dice que si una persona, no importa lo que haya hecho, nunca juzga a otra persona, no puede ser juzgado. ¿Sí? Imagínate un tipo que ponele que matara gente aleatoriamente, pero no porque dice, este tipo es malo, lo voy a matar. No, porque se le antoja. Es más, si lo hace solo porque se le antoja y no hay ningún tipo de juicio de por medio, seguramente va a ser un muy buen vehículo para gente que necesita morir de determinadas maneras, ¿sí? Pero la clave es que no juzgue. Si no juzga, no se puede despertar juicio sobre él. ¿Sí? Porque este sistema es mecánico y funciona por afinidad de forma. Y es raro, porque no es que es raro, es difícil de aceptar, porque no es lo que nos enseñaron de supuestamente cómo son las cosas, que si sos bueno, nos enseñaron que si sos bueno te pasan cosas buenas y si sos malo te pasan cosas malas. Pero, ¿por qué le pasan cosas malas a gente que es buena? Porque Dios es misterioso. ¿Sí? ¿Nunca escucharon? Porque Dios en sus misteriosas formas de hacer las cosas sabe por qué este tipo debería de sufrir. No, todo son leyes perfectas de causa y efecto. No existe hombre bueno que no se lleve su merecido. No existe hombre bueno que no se lleve su castigo por ser bueno, porque no vinimos al mundo a ser buenos, vinimos a ser mejores. El cómo uno evita la consecuencia de los errores de ayer es siendo alguien distinto hoy. ¿Sí? Y si sos alguien distinto, está bien, no importa, déjalo atrás. Fue momentáneo. En aquel momento, tiempo, espacio y conciencia, la inteligencia que ocupaba la realidad de tu vida en ese momento, ocurrió algo que actuaste como pudiste, con lo que tenías. Con lo que tenías quiere decir con el intelecto, la capacidad de razonamiento, con el conocimiento. ¿Sí? Si cambiaste, es posible que hasta ni siquiera te acuerdes que lo hiciste. Antes dábamos una clase hace mucho que no damos la clase sobre mundos paralelos, ¿no? ¿Sí? La vida es como ir al cine. ¿Sí? Las películas están todas hechas y están ahí corriendo. Vos no podés cambiar cómo terminan las películas, pero te podés levantar de una sala e ir a ver una película distinta. ¿Sí? Todo el tiempo que te guste, y cuando te deja de gustar te podés levantar e irte a otra película. Todas las películas tienen un final ya escrito, un destino, pero el libre albedrío que tiene el ser humano es el de saltar de película en película.
Y el momento más poderoso que hay para saltar de película es Rosh Hashanah. Dice, y la única razón por la cual el ser humano hace esto es por una cuestión de tiempo. Dice, lo que lleva al ser humano al atajo, literalmente la palabra que utiliza acá es atajo, es porque cree que no tiene suficiente tiempo para hacer todo el trabajo espiritual que tiene que hacer para conseguir esa sensación de recompensa espiritual que siente con ese momento de cortocircuito. Siente que no hay tiempo, entonces busca atajos. Dice ahora, ¿qué tiene que ver esto con que a menos que una persona haya hecho este tipo de cosas, nunca va a poder entender la Kabbalah? ¿Sí? Yo siempre, cuando empecé a estudiar Kabbalah, era una buena persona. ¿Sí? Y me llamaba la atención los personajes que tomaban Kabbalah conmigo. ¿Sí? Está bien que yo tenía 18 años, no había tenido tiempo de ser mala persona, pero me llamaba la atención los personajes, la gente a la que le atraía el estudio de la Kabbalah. Sinceramente, llegué a tener un compañero de Kabbalah que era un sicario, un asesino a sueldo. ¿Sí? Vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo que se dedicó a eso? Yo me enteré en realidad que era un sicario porque yo lo contraté para que me hiciera un trabajo porque era después cuando llegó a vivir a Estados Unidos y supuestamente se estaba reformando, hacía trabajos de herrería entonces lo contraté para que me arregle un portón de la entrada de una de las fábricas. Y el tipo en realidad nos estaba estafando te decía que lo venía a arreglar y que esto. Entonces mi socio se fue a quejar con la persona que era su maestro de Kabbalah, decirle, mira, tal y tal tipo, o sea, le di la plata, ya van 5 veces que le doy la plata y no lo arregla y esto y lo otro. Y le dice a esta persona, dice, ¿de esta persona te venís a quejar? Dice, de esta persona deberías aprender. Dice, este tipo, hace 5 años atrás, y por los últimos 20 años de su vida, se ganó la vida matando gente. Dice, ¿vos te das cuenta el crecimiento espiritual que hay de que este tipo ahora solo te estafe con $1.500 de repuestos para el... Suena gracioso, pero es algo sumamente serio, ¿sí? Porque en realidad, porque el crecimiento espiritual que hay, uno dice, nosotros somos gente que pensamos que somos espirituales y buenas personas, pero nos da lo mismo robar algo si eso que robamos es de poco valor, aunque no sea nuestro, una estampilla, un paperclip, ¿cómo se dice? Un ganchito de un tornillo. Cuando pudiéramos preguntar o pedirlo y seguro te lo darían, pero decís, no. La cosa es que y yo me acuerdo que yo decía, esto es como una especie de un programa porque aparte los veías, que cuando hacías una meditación, una nave Koach, ya sabías, los que más cerraban los ojos y se concentraban eran los que habían hecho los peores crímenes. Y es un poco así, porque este conocimiento es para gente que tiene grandes vasijas. Y una persona que tiene una gran vasija, hasta que encuentra una forma de canalizar esa intensidad de deseo, seguro va a hacer unas cuantas de las complicadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho deseo de recibir. Es un pedazo del cli, de la vasija del mundo infinito, que es mucho más grande que el que tiene la mayoría de los seres humanos en el mundo. Entonces quiere satisfacción y sabe que
sabe que se la merece, ¿sí? Sabe que intrínsecamente que él nació para recibir lo mejor del mundo, y ve que hay que hacer toda una cosa complicada para conseguirlo cuando hay atajos, ¿no? Entonces el atajo suena, después vienen los golpes, porque parte de lo que está pasando en ese individuo es que una gran parte del deseo del mundo infinito está siendo corregido en ese envase. Entonces los palos que vienen para ese tipo de envase son también igual de grandes, ¿sí? Los golpes y las caídas son mucho más fuertes, mucho más grandes, pero en él, en esa molienda, se está corrigiendo una gran parte del mundo. Se está corrigiendo una parte que un montón de, a lo mejor miles o cientos de miles de otras personas no pueden hacer. Entonces, dice así, la pregunta era ¿por qué, a menos que una persona haya caído, o en alguna forma, solo esas personas tienen la capacidad de conectar con la dimensión interna de la Torá? Dice, esto es porque la dimensión interna de la Torá, la Kabbalah, se enfoca, no se enfoca en qué hacer y qué no hacer, ¿sí? La Torá, la parte externa, la Biblia, los mandamientos y todo eso, solo se trata de hacer o no hacer. No hagas esto, hace esto. Dice, esta dimensión esotérica de la Torá trata con los temas más profundos de la vida, como algo tan poderoso como que una persona se pregunte cuál es el significado de la vida, por qué hay sufrimiento en el mundo, para qué nací. La persona que acepta que le digan qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer y lo hace, nunca va a tener interés de saber, no tiene el deseo de saber. El tipo que tiene ese deseo de sentir y de tener y de caer y ver la caída ahí y decir igual lo hago aunque me caiga, ¿sí? Por ese segundo de placer, y se levanta todo golpeado, ensangrentado, y va otra vez a hacer lo mismo, ¿sí? Esa persona tiene deseo de entender la mecánica del mundo, por eso hace lo que hace, desafía a la realidad. Dice, y solo una persona que tiene ese nivel de deseo tiene la capacidad de entender la Kabbalah, tienen la capacidad de... ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque en él, por ese nivel de negatividad que se ve en él, es claro que en esa una persona se puede corregir una gran parte del mundo. Esta sección de Sefer HaLikutim, de los escritos de Rabbi Haim Vital, sobre las enseñanzas de Lari, comienza diciendo lo siguiente. Dice, si bien hay al menos 70 facetas de cualquier cosa que está escrito en la Torá, y lo podemos ver por las alusiones en el nivel de remes, dice, hay una explicación de lo que ocurre en esta primera sección que no tiene otra interpretación más que esta que vamos a leer. El descenso de los israelitas a Egipto solo significa, o sea, esta historia que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que descienden, de los hijos de Jacob que descienden a Egipto, cada quien de acuerdo a su casa, dice, solo tiene esta explicación. Dice, se refiere a cuando un embrión está en el vientre de la madre, en medio de la gestación. Dice, la palabra Egipto
y aparte dice en medio de la estrechez, o sea, confinado al encierro del vientre, ¿no? Dice, la palabra Egipto literalmente quiere decir estrechez o confinamiento. Dice, la frase que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, los nombres se refiere a las facultades que tiene el alma. Por eso es que cuando dice eran 70, no dice eran 70 personas, dice eran 70 nefesh, ¿sí? Se refiere a los atributos del nivel de alma conocido como nefesh. Dice, puesto que de la misma forma que el cuerpo humano está compuesto de 248 secciones de huesos y órganos y 365 nervios, de la misma forma el alma tiene esa misma cantidad de facultades. Y ese alma desciende en Egipto. Dice, Egipto es la estrechez del cuerpo. ¿Sí? Cuando se gesta un bebé y el alma es extraído de los mundos superiores y puesto en prisión adentro de un cuerpo humano, eso quiere decir, estos son los nombres, es decir, estos son los atributos que son puestos en un cuerpo, en Egipto, que descienden, y por eso está en presente continuo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Jacob que descienden a Egipto. No dice en la Torá que descendieron. Ahora, la frase continúa diciendo que descendieron con Jacob. Dice, Jacob se refiere al hecho de que cuando está dentro del vientre de la madre, también desciende Jacob, es decir, la inclinación al bien, el Yetzer Atov. ¿Sí? El bebé, además de recibir los atributos de los que hablábamos al principio, las facultades son animales. Las facultades del Nefesh son todos atributos animales, pero son los que le permiten sobrevivir, los que le dicen al corazón que lata con cierta frecuencia, que respire, toda la inteligencia de la vida que recibe el cuerpo, a eso se refiere. Ahora dice, incluso cuando está en el vientre de la madre, estos atributos descienden con Jacob. Jacob representa a Tiferet, o al centro de el Yetzer Atov, la inclinación al bien. Pero ya sabemos que esa inclinación al bien nace dormida en el hombre, no se despierta hasta los 12 años para las mujeres o hasta los 13 años para los varones. Dice, el versículo continúa diciendo, estos son los nombres de los hijos que con Jacob, lo que pasa es que en el orden en el que aparece en hebreo es distinto que como está la traducción por el formato del hebreo. Dice, el versículo continúa diciendo que llegan, no que llegaron, sino que llegan en presente continuo, porque el Creador forma al espíritu del hombre dentro de él, tal como ya está explicado en el Zohar, y la persona consigue constantemente recibir más partes o partes adicionales de su alma a medida que madura, pero acá el término que utiliza ya no utiliza nefesh, utiliza el término ruach, es decir, consigue partes del espíritu, ahora ya no está hablando de alma, a medida que madura espiritualmente. Cuanto más crece,
más partes de almas entran en él y más de estas partes él manifiesta en sí mismo. Es algo que nunca termina de ocurrir. Todo el tiempo que una persona está viva, si ya sea por acción u omisión, es decir, por crecimiento autoimpuesto o por sufrimiento, cada crecimiento espiritual que transita hace que una parte nueva de alma se integre a su ser. Eso que nosotros le decimos, sí, ahora la verdad soy mucho más sabio, ya no haría las cosas, ya, si yo tuviera el cuerpo de los 20 con lo que sé hoy, ¿sí? En el cuerpo de los 20 había mayormente esos atributos animales. El proceso del crecimiento espiritual o de la espiritualidad es el dominar al animal, ¿sí? para que persista en esa existencia estas nuevas partes de espíritu que entran, que es distinto a espíritu que nefesh. Hay una parte que entra en la concepción, que es la parte que entra en la concepción es algo así como es como una dirección IP, ¿sí? Es en este ser, en esta computadora, se puede instalar solo el software que viene de tal lugar. O sea, hay una conexión que conecta al alma a ese cuerpo de ese bebé con el lugar de donde fue emanado el alma de ese bebé, ¿sí? Pero es solo el hilo de plata. No hay, a los 13 años comienza el download, ¿sí? Comienza a bajar el archivo que se llama espíritu, que le trae libre albedrío y le trae dolor emocional y no el dolor que sentía cuando era chico, que era el de los golpes. Por eso lo que le empieza a pasar es una cosa que se llama adolescencia, ¿sí? Le empieza a doler la injusticia, el que el mundo no sea tan bello como él pensaba que era, el darse cuenta de un montón de cosas. No, de un solo lugar. Según la conciencia de los padres, se determina de qué lugar, de qué raíz de alma va a descender un alma en ese cuerpo. Ahora, de esa raíz hay mucho alma, o toda la que pueda haber, pero la persona no lo recibe todo junto el día que nace. De hecho, empieza a recibir el nivel de Ruach recién a los 12 años para las mujeres o 13 años para los varones, y depende del trabajo espiritual que haga la persona y del trabajo que los padres hayan hecho en que el niño sepa que eso está por empezar a ocurrir, es que tan rápido va a empezar a recibir sabiduría que no lo lleve a los golpes, ¿sí? A aprender a través del dolor. Dice, continúa diciendo, esto es una parte que solo trae una información adicional que la vamos a saltear porque estamos tarde. Pues toda una sección solo de alabanzas que habla sobre lo grandioso que es esta creación y que es el creador. Dice que puede pintar este cuadro que es la vida. Dice, cuando un pintor, dice, el mejor de los pintores hace el más impresionante de los cuadros, e igual tiene una dimensión. Cuando dice este cuadro que pinta la creación, cuando pinta un hombre, lo hace con dimensiones internas y encima puede hacer que adentro del vientre haya otro alma con más dimensiones. Hay toda una sección muy larga que explica, cómo trata de ilustrar la grandeza de todo esto. Sobre todo la grandeza que hay entre la conexión, cómo cada parte, cada órgano del cuerpo humano tiene un alma propia. Dice, después del nacimiento,
cuando el embrión... perdón, pero... Dice, nuestro verso continúa diciendo, o dice, que bajan o que descienden a Egipto. Y lo dice en el tiempo presente, queriendo indicar que esto es algo que, si Egipto es el cuerpo, todo el tiempo sigue bajando facultades. Aunque sea de a poquito, dice, uno tiene que estar consciente que hoy puede más que ayer. ¿Sí? No tenés que pensar que porque ayer no pudiste, no vas a poder hoy. Porque si creciste de alguna forma, incluso el no haber podido ayer lo capitalizaste, hoy a lo mejor sí podés. Porque todos los días llega una parte nueva uno debería de utilizar cada día de su vida para adquirir una parte adicional de sí mismo. Dice después, cuando nace, cuando el embrión se convierte en una persona, y esto no es algo menor, de esta frase que aparece acá, es de donde es que hace miles de años, dentro de la religión judía, está permitida el aborto, porque la persona no es considerada persona hasta que nace. Y no es porque por una cuestión es solo porque la parte del alma que se llama vida no llega sino hasta el instante en el que el bebé deja el vientre de la madre. Lo que hay antes es en realidad un animal. ¿Sí? Y no digo que esté bien matar animales, pero no tenemos tanto problema en hacerlo. Dice, después de esto, cuando nace y se convierte en una persona, la Torá se refiere a él diciendo, cada hombre según su casa, refiriéndose a que desde este momento en adelante el cuerpo se va a convertir en la casa de ese alma. La Torá vuelve a repetir que desciende o que llega. ¿Sí? Dice otra vez, cada uno llega según su casa. Entonces dice, ¿para qué decir otra vez la palabra llega? Si estamos hablando sabemos que las letras de la Torá son muy, muy valiosas, ¿para qué poner dos veces el mismo verbo? Dice, esto indica que cuando nace, ahí es cuando llegan las verdaderas facultades del alma. Ahora, en ese momento también ocurre que y un nuevo rey se levanta sobre Egipto. Esto se refiere a que la inclinación al mal se despierta. Y esta inclinación al mal ya sabemos que es llamada un viejo y tonto rey. Hay una frase en el Talmud que dice, es preferible un niño joven pero sabio que un rey que es viejo y tonto. Esa frase se refiere a que cuando el chico cumple 13 años, la inclinación al bien es joven, es como que recién nace, pero es sabia, mientras que la inclinación al mal viene reinando al cuerpo desde hace 13 años, es decir, que es vieja, pero es tonta, lo lleva al tipo siempre a perder. Dice, y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, es decir, sobre la persona en el instante que sale del vientre. ¿Y qué dice la Torá respecto de este rey? Dice, este rey no conoce a Yosef. ¿Sí? Dijimos que era imposible que no lo conociera porque el tipo tendría que tener por lo menos 40 años. Sin embargo, la Torá dice, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. ¿Qué quiere decir que no conoce a Yosef? Que no reconoce, dice, a Yosef se refiere a Dios, al Creador. El niño, la esencia el principio por el cual subsiste un niño, se llama Magia li, me lo merezco. Yo no te pedí que me traigas al mundo,
Entonces, si vos decidiste traerme al mundo, dame de comer, cambiame. Fíjate, si no lo haces, me muero. ¿Sí? Esa es la conciencia del niño, es 100% egoísta. Y no solo es egoísta, sino que la culpa de haber nacido la tienen los padres. ¿Sí? Yo no te pedí que venir a este mundo, ¿sí? Porque cuando nace se olvida de la encarnación anterior y de que tiene que volver a hacer tikkun por lo que no terminó en la vida anterior. Entonces dice, no reconoce que el sustento viene de Zeirampin. Yesod o Yosef representa a Zeirampin. Este nuevo rey dice, no, ¿qué te va a dar de comer la espiritualidad acaso? Este mundo se trata de sobrevivir físicamente, ¿sí? Empezás sacándole a tus padres lo más que puedas, ¿sí? Que esa es la esencia del niño, y después mantenete joven. ¿Cómo se mantiene uno joven? Tratando de sacarle lo más posible a todos los demás. La esencia de la inclinación al mal, del Ra, del Yetzer Ra, la inclinación al Ratzon Atzmi, al deseo egoísta, es esa. Hacer lo menos posible y sacarle al otro lo más posible. Eso quiere decir que eso que se apodera del niño no conoce a Yosef. Por eso el trabajo de los padres es hacerle conocer a Yosef a los niños, aunque ellos no lo entiendan. No tienen la capacidad de entender. O sea, incluso cuando uno le enseña a compartir al niño, el niño comparte con agenda, siempre. Siempre está esperando algo a cambio, ¿sí? Aunque más no sea la simpatía o sea, si te da algo es a cambio de algo, pero no importa. Hay que enseñarles igual que hay un sistema y que como uno activa a Yosef es a través de dar, no de recibir. Dice, ¿y qué le dijo el faraón a su pueblo? Es decir, le dijo a su pueblo se refiere a los poderes de la impureza, miren que los hijos de Israel, es decir, las facultades del alma, ¿sí? Porque dijimos que las facultades del alma, que estos son los nombres de Israel que descienden, son las facultades del alma. Dicen, miren que las facultades del alma, es decir, los hijos de Israel, son numerosos y poderosos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esclavicémoslo ahora. ¿Sí? No hay que perder ni un instante porque hay que aprovechar estos 12, 13 años de ventaja que tenemos, porque los poderes que tiene el alma que está metido ahí adentro son sumamente poderosos. Dice, y continúa diciendo, y son mucho más numerosos que nosotros. Así que esclavicémoslos y que construyan ciudades para el faraón. ¿Quién es el faraón? La inclinación al mal. Dice, la palabra paró, faraón, está compuesta de las mismas letras de Aoref. Aoref quiere decir el cuello. Puesto que sabemos que el Egipto o la inclinación al mal está conectada con Da'at, con la estrechez de el árbol del conocimiento del bien y el mal, de lo bueno y lo malo. Las ciudades de acopio es literalmente el cuerpo. Lo que la inclinación al mal le dice de la forma en cómo trata de dominar al cuerpo es literalmente construyendo ciudades de acopio. El ser humano es lo único que existe en este mundo que si conserva energía se enferma. En todo lo demás, la esencia de la ingeniería es la optimización del uso de la energía. Todo este sistema del mundo es un sistema continuo de pérdida de energía. Todo proceso produce pérdida de una energía inicial con la que uno comienza. Ahora,
en ese proceso de pérdida de energía lo que uno trata de hacer es transformarla en algo que sea más valioso, ¿sí? Ahora, para que algo sea más valioso en la percepción de los seres humanos, otro ser humano tiene que agregar valor agregado, ¿sí? La idea del concepto del IVA es el impuesto al valor que agrega, hasta que alguien, o sea, ¿cómo se agrega valor a algo? Inyectándole más energía. Tenés una materia prima, para lograr que se convierta esa materia prima en un producto terminado, hay que agregarle energía. Ahora, ¿de dónde proviene la energía que se le agrega a las materias primarias del mundo? Del hombre, ¿sí? Sin la intervención del hombre no ocurre. La esencia de la naturaleza es la nivelación de la energía a una esencia, a un estado esencial de unidad, de uno. Por eso la energía como valor siempre es uno. Y si el ser humano saca las manos del mundo, el mundo enseguida se encarga de que todo vuelva a ser uno. Ahora, para la percepción del ser humano, el valor está en la energía que se agrega. Toda energía que el ser humano conserva, lo mata, ¿sí? El problema con este rey del deseo egoísta es que lo lleva al hombre a construir ciudades de acopio. Y la primer ciudad de acopio que lo hace construir es su propio cuerpo, ¿sí? Es la idea de que fortificándose físicamente, hay una famosa historia de una persona vino a preguntarle cuando Rabbi Shimon y Rabbi Elazar salieron de la cueva. Habían estado 13 años enterrados hasta el cuello. Tenían todo el cuerpo totalmente deshecho, gangrenado, estaban en un estado totalmente calamitoso, al punto que dice que cuando Rabbi Pinjas Ben Yair lo vio Rabbi Pinjas Ben Yair era el suegro de Rabbi Shimon y fue una de las almas más elevadas que han vivido en este mundo. Cuando los vio, se puso a llorar y les dijo, ¿cómo pueden estar en ese estado? Y Rabbi Shimon le dijo con una sonrisa, dice, gracias a este estado es que sé lo que sé, ¿sí? Ahora, estaban totalmente demacrados, eran nada, ni siquiera piel y hueso, eran huesos y callos, ¿sí? Totalmente destruidos físicamente. Entonces dice que un soldado romano se acercó y le dijo, un tipo enorme así, que yo les dijo, explícame cómo es que ustedes dicen de que son un pueblo poderoso si son así de frágiles. Y dice que Rabbi Shimon lo miró, lo convirtió en una montaña de ceniza, ¿sí? Y después se dio vuelta y le explicó a sus alumnos la respuesta de la pregunta que había hecho esta persona. Es una falsa concepción del... Si vos querés saber si un niño se siente seguro, fíjate cuánto pesa. ¿Sí? Si vos querés saber si un niño se siente seguro de sí mismo, se siente fuerte, poderoso, se siente que lo aman, fíjate cuánto pesa. ¿Sí? Un niño que tiene sobrepeso le está diciendo a los padres, me siento débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea que tiene este rey es muy común también ver
padres que le transmiten miedo a los hijos en un esfuerzo de cuidarlos. ¿Sí? Creen que la forma de cuidarlos, de protegerlos, de que no les vaya a pasar nada, pero es solo porque son personas que sienten que no hay leyes de causa y efecto, que le puede pasar algo o no al niño dependiendo de el azar, no del nivel de protección metafísico que tienen. ¿Sí? Entonces, como piensan que les puede pasar algo, les dicen: no hagas esto que te puede pasar tal cosa, no lo otro, porque constantemente son nos y nada, y ves, y es muy común, por ejemplo, ver si los padres sobre todo crían distintos a los varones que a las mujeres. ¿Sí? Es muy común ver familias en donde hay niños de ambos sexos y los de un sexo tienen sobrepeso y los otros no. ¿Sí? El caso más común, una madre que de joven sufrió algún tipo de abuso o de situación peligrosa ¿cómo se dice? De sexual assault, ¿cómo? De acoso sexual. Es muy común que tenga hijas con sobrepeso y varones que no. ¿Sí? Porque hacia donde enfoca inculcarle miedo a los hijos es por una situación en especial, y le transmiten algo que no tiene nada que ver con esos hijos. ¿Sí? Pero los padres tienen la responsabilidad de este entrenamiento hasta que llegan a una cierta edad. ¿Cómo? La anorexia tiene más que ver con mecanismos de autodestrucción que de percepción. De hecho, la percepción que tienen de sí mismos es de que están demasiado gordos constantemente. Pero tiene más que ver es un fenómeno de autodestrucción más que de lo que estamos hablando, que es esta idea de la fortificación. ¿Sí? Pero ojo, después vas a tener otras personas que, según el tipo de entrenamiento que le dieron los padres, no van a tener problemas de peso, pero van a ser sumamente avaros. ¿Sí? Es la idea de crear ciudades de acopio. Lo que me da poder es acopiar energía. ¿Sí? Yo no confío en que Yosef existe. Yo no confío que hay un Zeir Anpin que cuando sea que yo necesito sustento voy a ser sostenido. A mí me enseñaron de que no puedo confiar en nada ni en nadie. Entonces lo que tengo que hacer ahora es acopiar todo lo más que pueda. ¿Sí? Y lo que eso produce son estancamientos de energía. Con lo cual, vas a tener a la persona que a donde acopió tiene recurso, pero ese estancamiento de energía brota en forma caótica en otro lado de su vida. ¿Sí? Con el tema de sobrepeso es lo más fácil de darse cuenta, porque en realidad lo que la persona busca con el sobrepeso es el rechazo de los demás. La muralla es un arquetipo que viene de cuando el hombre se dio cuenta que para protegerse de otros clanes tenía que o pactar con otro que lo proteja mientras duerme, o amurallar las ciudades en las que vivía. Entonces la muralla es una forma de repeler al otro, es decir, no te quiero mostrar lo que hay adentro, y una forma de no mostrarte lo que hay adentro es que ni siquiera te acerques. Dice, las ciudades de acopio, dice, son literalmente el cuerpo, que la inclinación al mal busca fortificar a través de la orientación al materialismo, para que después le sirva incluso
como combustible para para fortificar esa misma inclinación al mal, es decir, se convierte en un ciclo vicioso. Dice, las ciudades de acopio que construyeron eran Ramsés y Pitom, así se llamaban las dos ciudades que estuvieron construyendo durante supuestamente estos 210 años. Dice, la palabra Pitom, dice, se refiere a la boca, puesto que es a través de la boca que la inclinación al mal se fortifica a través del deseo, ¿cómo se dice? Lust. Lujuria, el deseo lujurioso de comer y beber. Por eso es que el periodo que comienza ahora de Shobabim tiene que ver con esto de prestar atención a los no excesos, para sumarle a lo que habíamos hablado de las celebraciones de Año Nuevo la semana pasada, de los no excesos en lo que uno toma y bebe, y come. Dice puesto que la palabra pitom puede ser leída también como pei teom, la boca del abismo. ¿Sí? Que la boca te puede llevar a un precipicio espiritual. Dice, y a través de la boca, la inclinación al mal solo dice, dame, dame, dame. ¿Sí? Dice, dame de comer, dame de beber, que es literalmente dice que es, miren esta expresión del Ari, dice que es literalmente tragar como un abismo sin fin. Dice, y la palabra Ramsés puede ser Rameses, denota un estómago del mal, puesto que es en el estómago donde se digiere esta comida. Ok. Dice, pero la Torah continúa diciendo, pero cuanto más los enslaved them, ¿cómo se dice? Esclavizaban, cuanto más los esclavizaban, más poderosos se hacían, más se multiplicaban. Dice, esto quiere decir que los poderes, cuanto más poderes de la impureza y de la inclinación afligen a los poderes del alma, más se multiplican y se esparcen las fuerzas del alma a través del cuerpo. Cuanto más sufrimiento te hace pasar tu deseo egoísta, más carencia siente la persona y más se empoderan los poderes para que el momento en que la persona dice, me cansé de ser un esclavo, no sé cómo salir de la esclavitud, la luz te saca. En la porción de Bo, dentro de 3 semanas, cuando leamos el exilio, la salida de este exilio, dice literalmente que al pueblo de Israel lo sacó de Egipto la luz, Dios. Y dice Dios y no un ángel, fue Dios mismo. Ese Dios es una parte nuestra que te puede sacar de cualquier esclavitud, pero cuando llegues al punto en donde el yugo te lleve a un estado de sufrimiento donde percibas al faraón con odio. ¿Sí? La palabra que utiliza Ravashlag no es odio, es con asco. Cuando uno ¿cómo trabajo para realmente salir libre? Es diciendo, la inclinación al mal es mala y hoy me tiene de esclavo y no tengo la fuerza de salir, pero es malo. El gran problema que tiene la mayoría de la gente es que dice, no es tan malo, el faraón no es tan malo, no, me da de comer,
me consigue simpatía el ego no es tan malo. Me consigue simpatía de otras personas, está bien, me arruina la salud y me hace pelear con gente y todo, pero me peleo con ellos, pero me da plata a cambio, me da dinero. Y cuando no me da, y después puedo usar ese mismo dinero para, con el mismo ego, después compro que mis hijos me presten atención, me hablen o lo que sea, ¿no? O sea, no está tan mal, no es tan malo el faraón. La persona tiene que llevarse a decir, bueno, hoy seré un esclavo, pero me da asco ser esclavo de esto, porque es malo. Está bien, o sea, lo que uno no debe hacer es justificar diciendo no es tan malo. Si no podés contra eso, está bien. La forma en que vas a poder contra eso es sabiendo que es algo asqueroso. Llevándote, el Ravashlag dice que los atributos egoístas, el mal en una persona, desaparecen en el momento que la persona los identifica. Dice, e identificar el mal quiere decir verlo malo. Es decir, ¿sabes qué? Y no es, ojo, no es solo el hago tal y tal cosa, no hago tal otra también. Porque está lo que deberíamos dejar de hacer, pero también está lo que deberíamos empezar a hacer. Y cuanto más duro sea el yugo, eso que hoy parece dolor es en realidad una catapulta. Entonces hay solo dos formas de salir de la esclavitud: que te saque la luz, es decir, que se revele en vos una energía y cuando uno realmente identifica algo como algo que te da asco, es como un resorte, te saca de esa situación y no hay vuelta atrás. Entonces, los métodos son dos: es decir, esperar a que surja una energía de liberación, o ser como Moisés. Lo que vamos a aprender de acá al resto del libro de Shemot es cómo se es como Moisés. Y Moisés no es lo que la gente piensa. ¿Sí? Uno se imagina, ¿sí?, el máximo líder espiritual del pueblo de Israel. No hubo otra persona que pudiera, que todo el pueblo de Israel siguiera. Está bien, uno puede decir, es circunstancial. El tipo los sacó de Egipto y tenían que caminar por el desierto y a él era por donde le decían por dónde ir. Entonces todos iban atrás. Pero por más que haya sido circunstancial, durante 40 años esta es la única persona que todo el pueblo de Israel, todas esas almas, siguieron como ejemplo. Se quejaban, esto, lo otro, pero lo seguían. ¿Cómo se logra ser un líder de esa forma? Uno piensa el máximo líder. De hecho, la Torá misma dice, el Zohar también lo dice, dice que no hubo Ein Nadik ben Amram. No ha habido un profeta como el hijo de Amram, como Moisés. Uno se imagina que es, ¿sí?, no sé, un pai así iluminado, meditando todo el día. En términos modernos, Moisés era un jodido. ¿Sí? Si vos ves la vida de Moisés, en términos modernos, Moisés era uno de estos. Moisés, en la porción de hoy, mata a un egipcio y tiene que exiliarse. ¿Sí? Él se cría, primero que nada, se cría como hijo del faraón, se cría como hermano del que después va a ser el faraón. ¿Sí? Con lo cual no tuvo que trabajar un solo día en su vida. Y era rico y todo esto. Un día le nace este espíritu esta inclinación al bien, y ve cómo un egipcio está maltratando a un esclavo. Le duele lo que ve, va y mata al egipcio.
la gente se entera de que mató a un egipcio para defender a un esclavo hebreo y lo empiezan a perseguir para juzgarlo y el tipo se exilia, se va de Egipto. Y se va a Etiopía. Pero el tipo venía de ser segundo al trono del faraón de Egipto. ¿Sí? ¿Qué iba a ser? ¿Un don nadie? Entonces decidió armar una pequeña revuelta y hacer un golpe de Estado. Se enlistó como general del ejército, se enlistó como soldado en el ejército etíope, llegó a ser el máximo general del ejército etíope y cuando fue general organizó un golpe de Estado y se quedó con la corona de Etiopía. Cuando lo derrocan, porque lo derrocan para cosas, lo ponen en una cárcel a donde lo dejan morir. ¿Pero qué hace? Conquista a la hija del sumo sacerdote, a Yitro, a la hija de Yitro, la conquista amorosamente para que la tipa le traiga comida todos los días a escondidas, mientras que todos pensaban de que el tipo se tenía que morir de hambre. ¿Sí? Finalmente logra salir de la cárcel, se casa con la hija de Yitro y un día, pastoreando, le habla a Dios y le dice: che, te necesito para ir a liberar a este pueblo. ¿Sí? Está bien, es cierto que parece como que dice que no y esto y lo otro, pero 10 minutos más tarde estaba arriba del coso y había abandonado a su esposa, a sus hijos, y se había ido a Egipto a pelear contra el que antes había sido su hermano. ¿Sí? Y pelea una resistencia durante 14 años hasta que saca, ¿no? Uno no se imagina que Moisés debería de ser un santo, un pacifista, no, ese era Aarón, su hermano, que por eso Aarón fue el sumo sacerdote, ¿sí? Y no Moisés. Pero Moisés era uno de estos tipos que tenían una gran vasija, y esas son las personas que hacen las grandes correcciones del mundo. Y Moisés, lo que hizo, Moisés, lo vamos a explicar con más detalle en la clase que viene, Moisés representaba a la energía de Da'at. Él era la esencia del bien y el mal. ¿Sí? Era una especie de justiciero que todo lo juzgaba, bueno, malo, esto, lo otro. Y Moisés, como los otros patriarcas, les tocó rectificar las sefirot emocionales, a él le tocó rectificar el intelecto. Y del otro lado tenía parado al faraón y a Egipto que representaban Da'at de la Clipá, y él se paró del otro lado y peleó contra su esencia, contra Egipto, contra el faraón. Hay dos caminos, ¿sí? El decidir pararte y convertirte en un guerrero de la vida, ¿sí? O esperar a que la carencia te lleve a ese lugar de despair, ¿cómo se dice? De estar tan destruido que digas: no quiero ser más esclavo. Pero no hay muchos otros caminos. Y obviamente el que nosotros proponemos es ser un guerrero. El mundo está lleno de gente que no se juega por nada. ¿Por qué creen que hay chicos que nacen en Europa, en familias donde tienen todo, donde tienen el seguro médico, la educación, todo resuelto, y dejan su casa, se escapan de su casa y se van a ISIS? Y no son de familias musulmanes, son franceses, españoles, ¿sí? Porque están buscando a alguien que se juegue por algo. Imagínense si eso mismo, esa misma intensidad que es ISIS, alguien que se juegue por la espiritualidad del mundo. Alguien que diga: ¿sabes qué? Yo voy a ser un guerrero. Serán lo que sea que quieran decir de los tipos de ISIS, pero ¿ustedes piensan que viven una situación de vida cómoda? ¿Sí? Que duermen 8 horas por día, que comen la mejor comida del mundo. Están en guerra. ¿Sí? Están en guerra.
Y la espiritualidad debería de ser lo mismo. Sentirte que estás en guerra, primero con vos mismo, y en guerra con animarse a abrir la boca y decir, no, eso que estás diciendo cuando está alguien hablando mal de otra persona enfrente tuyo, eso que estás diciendo no tiene razón de ser, ¿por qué lo decís? O sea, no quedarte callado, hacer algo, decir algo. ¿Sí? Convertirte en un guerrero. Eso es lo que necesita este mundo hoy. Y después es cierto, está la otra parte, el Shabbat de la guerra, que es el momento en donde te sentás y visualizás que el mundo ya es perfecto y usás el poder de la mente y todo, pero en lo que la vida te pone enfrente, ¿sí? En tu trabajo, nuestro trabajo es expandir la conciencia divina. Ya con que van a decir que sos un aburrido, que no querés hablar mal de tus compañeros de oficina que ya se fueron, ¿sí? Pero que sepan que si estás ahí presente, no lo vas a permitir, que lo hagan después. Por ahí alguna vez va a surgir que alguien hable de sí mismo en lugar de hablar de otro y encuentren el valor que tiene eso. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.